Buenos días con todos, señores estudiantes. Bienvenidos a una nueva sesión. Hemos pasado las últimas semanas en un viaje increíblemente profundo a través del mundo de la forencia. Hemos aprendido a ser los detectives de la escena del crimen digital. Hemos dominado la cadena de custodia, nuestro pilar legal. Hemos aprendido a usar write blockers para crear imágenes forenses bit a bit, la adquisición no volátil. Y hemos aprendido a ser los paramédicos que salvan la evidencia más frágil, la memoria RAM, siguiendo la regla de la volatilidad. Nos hemos convertido en expertos en desmantelar malware con análisis estático y dinámico. Y finalmente, hemos aprendido a ser los cazadores proactivos, los threat hunters, usando el marco Mitre ATT ANTA-CK para encontrar fantasmas en la máquina, basándonos en TTPs, no solo en IOCs. Hemos construido un edificio de conocimiento sólido sobre cómo investigar un incidente, siempre y cuando el servidor esté en nuestro data center, en nuestro rack, en un edificio al que podamos entrar físicamente. Hoy, señores, vamos a tomar ese edificio de conocimiento y le vamos a prender fuego. Hoy entramos al contenido 5, desafíos y estrategias en la forencia digital en la nube. Hoy es el día en que la realidad moderna de la tecnología choca de frente con la metodología clásica de la forencia. La adopción masiva de servicios en la nube, IaaS, PaaS, SaaS, por parte de todas las empresas en Ecuador y en el mundo, desde la fintech más pequeña en Quito hasta el banco más grande en Guayaquil, ha cambiado las reglas del juego. ¿Por qué? Porque introduce un desafío fundamental, una palabra que lo cambia todo: control, o más bien la pérdida de control. Ya no somos dueños de la infraestructura física. Y todo, absolutamente todo lo que hablemos hoy se fundamenta en un concepto que es la constitución de la nube, el modelo de responsabilidad compartida. Si no entienden este modelo, no pueden hacer forencia en la nube. Punto. El principal error metodológico, C 4.5, es ignorar este modelo. El modelo, en esencia, es un contrato que define una frontera. De un lado está el cliente, la empresa, nosotros, y del otro está el proveedor de servicios en la nube, el CSP, es decir, Amazon, Microsoft, Google. El modelo dice: el proveedor Amazon es responsable de la seguridad de la nube. ¿Qué significa esto? Es responsable del hardware físico, de los servidores, de los discos duros, de los cables de red, del aire acondicionado del data center, de la seguridad física del edificio. Es su trabajo asegurarse de que la infraestructura funcione. Pero el cliente, nuestra empresa, es responsable de la seguridad en la nube. ¿Qué significa esto? Somos responsables de nuestros datos, de nuestras aplicaciones, de nuestras configuraciones y, en muchos casos, de nuestro sistema operativo. Piensen en esta analogía. La forencia tradicional, la que hemos estudiado, es como investigar un crimen en una casa unifamiliar que es de nuestra propiedad. Si ocurre un robo, la fiscalía viene con una orden. Podemos entrar, podemos tomar huellas dactilares, podemos asegurar la puerta y podemos incautar la caja fuerte, el disco duro. Somos dueños de todo. La forencia en la nube, en cambio, es como investigar un crimen en un apartamento que alquilamos, el apartamento 7B, en un rascacielos de 100 pisos que no es nuestro. El rascacielos es el data center de Amazon. Nosotros solo alquilamos el apartamento 7B, nuestra máquina virtual. Cuando ocurre el crimen, podemos ir y decirle al guardia del edificio: Amazon, voy a entrar al cuarto de máquinas y cortar la luz de todo el edificio, number. Podemos decirle: voy a incautar el piso de concreto donde está el apartamento 7B. Es absurdo. Y el problema se vuelve aún peor. Ese edificio, el rascacielos de Amazon, ni siquiera sabemos dónde está. Cuando una fintech aquí en Ecuador contrata a AWS, ¿dónde está ese servidor? ¿Está en un data center en Virginia, Estados Unidos? ¿Está en Sao Paulo, Brasil? Si un atacante desde Rusia roba datos de ciudadanos ecuatorianos que estaban alojados en un servidor en Virginia, perteneciente a una empresa en Quito, ¿dónde está la escena del crimen? ¿Qué fiscal tiene jurisdicción? ¿El fiscal de Pichincha? ¿El del estado de Virginia? ¿La Fiscalía General del estado de Ecuador puede enviarle un oficio a Amazon en Seattle pidiendo que apague un servidor de forma inmediata? ¿Se dan cuenta del caos legal transfronterizo que esto crea?
Y para rematar está el problema de la multitenencia. Nuestro apartamento 7B, nuestra BM, no tiene un piso de concreto para él solo. Está en un servidor físico gigante que comparte su CPU, su memoria y su disco duro con los apartamentos 7A, 7C, 7D, que pertenecen a otras 50 empresas que no tienen nada que ver con nosotros. No podemos decirle a Amazon, dame el disco duro físico de esa máquina, porque estaríamos violando la privacidad de docenas de otros inquilinos inocentes. Este es el desafío. La incautación física es imposible. Nuestro CSIRT, nuestro equipo de respuesta, debe operar únicamente dentro de los límites de control que nos da el contrato. Y lo que podemos hacer, la evidencia que podemos adquirir, depende totalmente del modelo de servicio que hayamos contratado. Vamos a desglosarlo. Empecemos por el escenario más fácil para nosotros, el más cercano al mundo tradicional, IaaS, infraestructura como servicio. IaaS es literalmente alquilar el apartamento vacío. Es nuestra máquina virtual, una S2 en AWS, una VM en Azure. Nosotros instalamos el sistema operativo, Windows, Linux. Nosotros instalamos nuestras aplicaciones. Nosotros gestionamos el firewall de esa máquina. Tenemos el mayor nivel de control sobre el sistema operativo. Aquí, cuando ocurre el incidente, ¿qué hacemos? No podemos entrar al rascacielos y sacar el disco duro. Pero el dueño del edificio, Amazon, nos da un control remoto muy poderoso. La API, la interfaz de programación de aplicaciones. Y a través de esa API, podemos hacer algo mágico. Podemos crear un snapshot, una instantánea. ¿Qué es un snapshot? Es el equivalente forense a la incautación del disco. En lugar de enviar un perito con guantes y un write blocker, como aprendimos en el contenido 2, nuestro plan de respuesta a incidentes, PIR, ahora es un script. En el instante en que el SIEM detecta el ataque, la primera acción no es llamar al gerente. La primera acción es una llamada a la API que le grita a AWS. Congela el volumen de disco de la UMSRB Web 0.1 ahora mismo. AWS toma una foto instantánea, bit a bit, de ese volumen de disco virtual. Esa foto, ese snapshot, se guarda en un lugar seguro, como un S3 bucket. Ese snapshot se convierte en nuestra nueva evidencia original. Una vez que tenemos esa instantánea, podemos hacer nuestro análisis forense. ¿Cómo? Creamos una nueva máquina virtual, una estación de análisis forense limpia en la misma nube. Luego, tomamos una copia de ese snapshot. Nunca trabajamos sobre el original, la regla de oro sigue aplicando y la montamos como un segundo disco duro en nuestra estación de análisis. Y ahora sí, podemos usar FTK, Autopsy o cualquier herramienta que queramos para analizar esa imagen de disco, tal como lo haríamos con un disco físico. En una organización madura, como un banco grande aquí en el país, esto ni siquiera es manual. El SIEM detecta el ataque, lo que dispara automáticamente una función lambda, un código sin servidor, en AWS. Esa función, en milisegundos, toma el snapshot de la máquina comprometida, la aísla de la red, cambia sus reglas de firewall y empieza a copiar el snapshot a una bóveda forense segura en S3. Todo esto antes de que el analista humano haya terminado de leer la alerta. Esta es la nueva forencia. Automatizada, rápida y basada en APIs. Ese es el mundo de IaaS. Tenemos control. Pero, ¿qué pasa cuando descendemos en el modelo? ¿Qué pasa con PaaS, plataforma como servicio, y SaaS, software como servicio? En PaaS alquilamos una plataforma. Ya no alquilamos el apartamento vacío. Alquilamos la cocina ya instalada. Por ejemplo, un servicio de base de datos como Amazon RDS. Nosotros no vemos el Windows o el Linux que está debajo. No lo parcheamos, no lo administramos. Solo nos dan una cadena de conexión y nos dicen, aquí está tu base de datos. Y en SaaS, el modelo más común, perdemos todo el control. Esto es alquilar el plato de comida ya servido. Esto es Microsoft 365, Google Workspace, Salesforce. Es el correo electrónico de la empresa, es el SharePoint, es el Teams. Nosotros, como organización, solo tenemos un nombre de usuario y una contraseña. No gestionamos la aplicación, no gestionamos el sistema operativo, no gestionamos nada. Ahora, la pregunta forense, ocurre un incidente en SaaS.
Un atacante entra al correo de un gerente en Microsoft 365 y exfiltra 10.000 correos de clientes. Como peritos, podemos pedirle a Microsoft un snapshot del servidor de Exchange Online donde estaba ese buzón. Imposible. ¿Podemos pedirles un dump de RAM del servidor de Teams? Jamás. Nuestro control se ha reducido a cero. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos rendimos? Number. Pero nuestra investigación forense se transforma y ya no es una investigación de discos y memoria, no, es al 100% una investigación de logs. Nuestra única, y repito, única fuente de evidencia en el mundo SaaS y PaaS es lo que el proveedor Microsoft Google decide registrar y lo que decide darnos a través de sus APIs de auditoría. Estamos completamente a merced de los logs de actividad, los logs de auditoría, los metadatos de acceso y los logs de configuración. Y aquí, señores, es donde he visto las peores tragedias forenses en mi carrera, aquí mismo en Ecuador. Llega una empresa que sufrió una brecha masiva. El atacante estuvo dentro de su Microsoft 365 por meses. Me llaman como perito. Llego, me siento con el administrador de TI y le digo, perfecto, por favor, deme el log de auditoría unificada de Microsoft 365 de los últimos 6 meses. Y el administrador con la cara pálida me dice, perito, acabo de revisar. Para ahorrar costos, la empresa compró la licencia E3 o la Business Standard y esa licencia solo guarda los logs por 90 días o a veces 30. El ataque, la intrusión inicial ocurrió hace 4 meses. ¿Qué significa eso? La evidencia nunca existió, se purgó, desapareció. El atacante borró sus huellas no usando un malware sofisticado, sino simplemente esperando a que la política de retención de logs barata de la empresa hiciera el trabajo por él. Si esa empresa hubiera pagado un poco más por la licencia E5 o el add-on de auditoría avanzada, tendrían retención de 1 año o hasta 10 años y tendríamos la evidencia, pero no lo hicieron. El caso forense está cerrado antes de empezar. Esto nos lleva a nuestra conclusión y a la estrategia de preservación. Dada nuestra dependencia total del proveedor, la forencia en la nube se vuelve una disciplina contractual y de preparación. El trabajo forense más importante en la nube no se hace después del incidente, con el write blocker. El trabajo más importante se hace antes del incidente, en 2 lugares. Primero, en la sala de juntas, cuando el abogado de la empresa está negociando el contrato con el CSP. Nosotros, como expertos en seguridad, debemos estar al lado de ese abogado, diciéndole, pregúntale al proveedor, ¿qué logs guardas? ¿Por cuánto tiempo? ¿Me darás acceso a la API de snapshots? ¿Qué nivel de soporte me darás en un incidente? ¿En cuántas horas me notificarás una brecha? Todo eso debe estar en el contrato. Y segundo, en la consola de administración. Es nuestro trabajo, como ingenieros de seguridad, antes de que ocurra el ataque, entrar a la consola de AWS y activar CloudTrail. Es nuestro trabajo entrar a Microsoft 365 y pagar por la licencia que nos da la retención de logs que necesitamos. La forencia en la nube es un cambio de mentalidad. Pasamos de herramientas físicas a scripts y APIs. Pasamos de incautar discos a rogar por logs. Y el que no entiende esto, el que ignora el modelo de responsabilidad compartida, está destinado a llegar a una escena del crimen donde el rascacielos no lo deja entrar. Y el apartamento 7B ya fue limpiado por la política de retención del proveedor. Bien, para dar por terminada la sesión del día de hoy, les quiero recordar que deben revisar todas las actividades que se encuentran cargadas en el aula virtual y deberán realizarlas en el tiempo establecido. No se olviden que uno de los requisitos para aprobar el curso es que deben tener todas las actividades completas. Una vez más, quiero indicarles que pueden realizar sus preguntas en el grupo de WhatsApp de la asignatura. Allí los asistentes de cátedra les ayudarán respondiendo sus preguntas. Además de eso, también tienen disponible un foro de dudas dentro del aula virtual, donde podrán dejar sus inquietudes para ser resolvidas. Pasen bien, señores estudiantes, y nos vemos en la próxima clase. ITESUT, Instituto Superior Tecnológico Universitario de Transporte.